Antes de empezar a compartir la palabra, quiero hacer remembranza a dos visiones. Me voy a referir a la del domingo de hace 8 días, ¿verdad? Y yo creo que esto va a ser muy importante para nuestras vidas. Yo creo que Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y en la primera visión, pues no sé si los que estuvieron acá se acuerdan. No se recuerdan, hermanos. Amén. Esa fue la primera visión, un campo de tierra muy buena, muy fructífera, ¿verdad? Un campo grande. Y la otra visión, los hermanos que estuvieron el día jueves, a ver si se acuerdan de la visión del día jueves en el ayuno. Un odre gigante. Amén. Fíjese que qué impresionante, pues una tierra fértil y un odre gigante, ¿verdad? ¿Qué se guarda en los odres? Bíblicamente, el vino, ¿verdad? Y la tierra que el hermano vio, ¿qué clase de tierra era? Era buena tierra. Bueno, le invito, hermano, entonces a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 54. Amén. Vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Mire, yo no sé por qué el Señor, si usted se recuerda, las últimas 3 santas cenas nos ha estado hablando de algo llamado regocijo. ¿Sí? Las últimas 3 santas cenas, ¿verdad? Yo no sé cuánto más nos vaya a hablar, pero nos ha estado hablando de esto llamado regocijo. Y empieza este capítulo con lo siguiente, dice: regocíjate, ¿quién? Oh estéril, la que no daba a luz. Fíjese pues, la que no daba a luz. Si no daba a luz, posteriormente, ¿qué dio? A luz, ¿verdad? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación, de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza, ¿qué? Tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Podemos leer el versículo 7 todos juntos? A ver, leámoslo todos en voz alta, hermanos. Juntos nuevamente. Por un breve momento, ¿qué? Te abandoné. ¿Pero qué? El versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. A la mire, hermano, que qué impresionante. O sea que hay un momentito como que Dios nos abandona, ¿verdad? De acuerdo a esta parte. ¿Sí? Y entonces, fíjese, hermano, que
vamos a hablar de la parte de la esterilidad, ¿verdad? Yo sé que hay mujeres y hombres que tienen hijos acá, pero no vamos a hablar precisamente solamente de este tipo de esterilidad. Yo le pregunto, ¿usted es una persona fructífera en todos los ámbitos de su vida? ¿O hay cosas en las que no es fructífero? ¿Verdad? Cuando vemos que es el ser estéril, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que no da fruto o no produce nada, en sentido recto o figurado. Otra definición dice: dícese del año en que la cosecha es muy escasa y de los tiempos y épocas de miseria. Y la otra definición es parte inútil del subsuelo que se haya interpuesta en el criadero. Fíjese que qué impresionante. Hay tiempos de mucha abundancia y hay tiempos de escasez, dice el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo nos hace referencia a eso, que él ha aprendido a vivir en los tiempos de escasez y en los tiempos de abundancia. Amén. Pero de acuerdo a esto, hermanos, el versículo 1 nos dice que debe de haber algo llamado regocijo en nuestras vidas, ¿verdad? Yo le he dicho a usted que hace mucho, bueno, no hace mucho, pero ya hace algún tiempo atrás, el Señor me enseñó a darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por los tiempos de escasez, por los tiempos de abundancia, ¿verdad? Pero debemos de aprender a darle gracias al Señor, pero no solamente a darle gracias, sino a estar regocijados por los tiempos que vivimos. Amén. Amén. Porque yo puedo darle gracias, pero no puedo tener paz. Puedo estar dándole gracias al Señor aún en amargura. Amén. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos regocijemos cuando le demos gracias, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que le decía yo que para mí fue muy impresionante las dos visiones del domingo de la semana pasada y este jueves, ¿verdad? Porque yo creo que lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pues no solamente es bendecirnos, sino un cambio radical en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, platicábamos con los hermanos el día jueves y les decía yo: miren, hermanos, qué impresionante, porque pues de un terreno grande está dividido en tres, pero de una de esas partes solo una tercera parte está trabajada. Eso quiere decir que el Señor quiere que trabajemos aún mucho más. Amén. Amén. Y que nos faltan 8 partes por trabajar. Amén. Y pues la hermana que tuvo la visión el día jueves en el ayuno decía: miren, yo miraba un odre grande, ¿verdad? Y le decía yo a usted que en los odres se guarda el vino, y el vino es figura del gozo. Amén. Del gozo. Y entonces fíjese, hermano, que cuando el Señor empezó a hablar a mi vida en relación a esto, voy a empezar tal vez un poquito más adelante, ¿verdad? Dice el versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones no sean, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Pero dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas, pero ¿qué más? Refuerza tus estacas. Fíjense que hay dos condiciones ahí: alargar nuestras cuerdas y reforzar nuestras estacas. Amén. Y de esto vamos a hablar al final. Y entonces le decía yo que cuando el Señor empezó a hablar a mi vida, en relación a esto, vino a mi mente, o vinieron a mi mente 5 mujeres, ¿verdad?, que pasaron esterilidad. Y dentro de estas 5 mujeres, hermanos, hay una mujer en la que se confirmó un pacto.
¿verdad? Yo diría que el segundo pacto, ¿verdad? A los hombres así específicamente, porque el primer pacto fue con Noé, el segundo pacto fue con Abraham, ¿verdad? Pero en esta mujer se confirmó un pacto. Mi pregunta es, ¿quién era el estéril? ¿Abraham o Sara? Sara. Fíjese que qué impresionante, porque Abraham tuvo hijos, ¿sí? Con una su sierva, y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Pero el Señor le dice que este hijo Ismael no era el hijo del pacto, ¿verdad? Que el pacto prácticamente venía confirmado en el hijo de Sara, que es Isaac. Ahora, usted recuerda la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham sin que se cumpliera la promesa? Que el Señor le dio la palabra, ¿y cuánto tiempo pasó? Vamos a ver. El Señor le da una palabra. ¿A qué edad tenía Abraham cuando el Señor le dio la palabra? Tenía 75 años de edad. ¿Y cuándo se cumplió la palabra de que Sara concibe y da a luz? A los 100 años. Entonces pasaron 25 años de promesa. Fíjese que qué impresionante, hermanos, porque pasaron 25 años desde la promesa hasta que Sara concibe y da a luz un hijo. Pero en ese tiempo, hermano, obviamente transcurren muchas situaciones, ¿verdad? Dios llama a Abraham y le dice que a través de él serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Y que confirmará su pacto, ¿verdad? Y que él será padre de muchas naciones, padre de multitudes. Le da una visión de poder ver los cielos, contar, y le dice: cuenta las estrellas de los cielos, cuenta la arena del mar, y es incontable. Así será tu descendencia, le dice, ¿verdad? Pero había un problema. Y el problema, ¿quién era? Sara, que era estéril, ¿verdad? Y mira, hermano, yo voy a usar esta figura. Abraham, figura del Señor Jesucristo. Sara, figura de la iglesia. ¿Sí? Pero hay un tiempo donde la iglesia tiene que empezar a dar fruto. Amén. Me llamó mucho la reflexión, una de las reflexiones del estudio de este viernes. De veras, yo le insto, hermano, a que usted venga a estos estudios. Mire, son impresionantes. Yo trato de poner atención, pero a veces apuntar algunas cositas que impactan mi vida. Y nos hacía referencia el hermano Brian al control, ¿verdad? El control del enemigo es el pecado. Ahí está, es como el control remoto del televisor, decía él, ¿verdad? En un momento lo apagamos y en un momento lo encendemos, y el que tiene el control es el que maneja el televisor, ¿verdad? Pero me quedó una oración muy impregnada en mi corazón, que dice que el pecado interrumpe el control del Espíritu Santo. Fíjese que qué impresionante. El pecado interrumpe el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, y espero que no se me olvide, ¿verdad? Pero voy a lo siguiente, hermanos. Había una promesa, ¿sí o no? Ahora, mi pregunta es: ¿nosotros somos hijos de promesa? ¿Somos hijos de promesa? ¿Sí o no? Pero mi pregunta es: ¿hemos alcanzado la promesa que el Señor nos ha dado o aún no la hemos alcanzado? O si hemos alcanzado, tal vez hemos alcanzado una parte, pero no hemos alcanzado la plenitud. Mire, hermano, Abraham fue un hombre rico, ¿sí o no? ¿Verdad? Fue un hombre muy próspero, tuvo mucho ganado, tuvo mucha tierra. El ganado dice que ya no cabía en sus tierras, pero ¿estaba plenamente Abraham
o aún no estaba pleno. Tuvo un hijo con su sierva, pero eso no lo hizo sentirse pleno, porque el Señor le dice: mira, no es esa la promesa. No es esa la promesa. Mire, esto se me figura como aquellas personas que un día dicen: bueno, yo voy a estudiar, me voy a preparar, ¿verdad? Porque quiero llegar a cierto nivel. Estudia, se prepara, obtiene su título de nivel medio, dice: no, yo voy a seguir una carrera universitaria, y así sucesivamente. Pero eso no lo satisface, hasta el punto donde encuentran algo que se llama plenitud. ¿Sí? Ya, cuando se llega a la plenitud, entonces uno se encuentra completamente satisfecho y dice: ya alcancé todas las promesas o todo lo que yo quería alcanzar en mi vida. Amén. Me imagino que esto es como una mujer, ¿verdad?, que se casa y se quiere sentir plena, pero se siente plena cuando ¿qué? Tiene hijos, ¿verdad? Bueno, y entonces había un pequeño problema. Esta mujer llamada Sara era estéril. Amén. Y entonces, hermano, vámonos por favor a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Bueno, fíjese pues, vamos a ver algo. Yo no sé si usted se recuerda de qué hablamos hace 8 días. ¿No se recuerda usted de qué hablamos hace 8 días? Hablábamos de un pecado, ¿sí o no? Que fue trasladado, ¿sí? El pecado de David, que fue trasladado ¿a quién? A su hijo Amnón, ¿verdad? Y así sucesivamente, lo que se va trasladando. Pero de hecho también hablábamos de que el Señor rompe todo esto, ¿verdad? A pesar de todo eso, el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Amén. Génesis 18, versículo 7. Y corrió Abraham, usted se recuerda acá, 3 personajes visitan a Abraham, ¿verdad? Y entonces viene Abraham, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche. Mire pues, voy a ir recapitulando algunas cosas. La mantequilla, ¿figura de qué es? Lo agrio, lo feo de nuestras vidas. Amén. Muy bien. Mantequilla y leche, ¿verdad? O sea, cuando el Señor nos habla de Emmanuel, dice que Él comerá mantequilla y miel. La mantequilla decíamos que era la leche agria, es lo agrio que hay en nuestras vidas, para que Emmanuel sepa comer lo bueno y lo malo, y hasta que lo sepa desechar, entonces el Señor le exaltará. Así dice la Escritura en Isaías capítulo 7, se lo estoy parafraseando. Bueno, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: ¿en dónde? Aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, hago un paréntesis. ¿Dónde estaba Sara? En la tienda. ¿Qué dice Isaías capítulo 54 en relación a la tienda? En su versículo 2. Ensancha, dice, el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Ahora,
Mi pregunta es, ¿Sara estaba escondida o no estaba escondida? Estaba escondida. Amén. Bueno, sigamos pues. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pero ¿qué hizo Sara? Se rió. Fíjense ustedes, se rió. Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. ¿Qué dice? Porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Amén. Entonces hay tres elementos particulares aquí, hermano. Uno, Sara manifiesta que tuvo miedo. Amén. El miedo muchas veces nos paraliza, no nos permite alcanzar las metas que nosotros queremos alcanzar o necesitamos alcanzar. Amén. El miedo es paralizante. ¿Sí? Yo le decía a usted hace 8 días, miren, a nosotros esta parte del ministerio ha sido mucha bendición, ¿verdad? Voy a ministrar un poquito a mi familia. Cuando empezamos con esto, le decíamos a uno de nuestros hijos, mira, vas a ser encargado del teclado. No, decía, yo eso no lo puedo hacer por 2 cosas sencillas. Se van a alargar mis dedos, no voy a poder coger bien las cosas. Él pensaba que sus dedos iban a deformar, ¿verdad? Entonces era una cosa un poquito complicada, ¿verdad? Y ha sido de retos, realmente de muchos retos, ¿verdad? Habían instrumentos musicales y un día uno de nuestros hijos dice, yo voy a tomar el reto de tocar trompeta. Y mira, hermano, ahí lo va llevando el Señor, ¿verdad? Y recuerdo al hermano Brian que un día le dice, miren, quiere tocar el bajo. Y ahí. Y mira, hermano, conocimientos musicales. Yo diría que solo Juan Carlos. Mi hermano Adán, el año pasado dice, bueno, para mí esto es un reto, yo también necesito alabar al Señor. Amén. Pero voy a usar de ejemplo a mi hermano Adán. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Pero estuvo paralizado hasta que él toma la decisión. Y escúcheme bien con lo que le voy a decir. Muchas puertas se cierran, pero también se empiezan a abrir otras. Amén. Bueno, entonces aquí Sara habla de algo llamado miedo. Pero mira, hermano, este miedo iba acompañado de algo llamado incredulidad. ¿Sí? Porque Sara cuando se ríe, ¿qué dice? No se rió de gozo. ¡Ay, qué bendición! El Señor me va a conceder el deseo de tener un hijo. Ella se rió por incredulidad. Porque si usted analiza qué dice después, se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Había incredulidad ahí o no? Amén. Y mi pregunta ¿es parte de fe? No es parte de fe. Amén. Y entonces, hermano, mire pues,
¿El Señor nos ha capacitado para cosas grandes, sí o no? Amén. Sí, nos ha capacitado para cosas grandes, pero podemos tener dudas, podemos tener fe también, ¿verdad? Para poder alcanzar las promesas que el Señor nos da. Pero insisto, el miedo y entonces el miedo nos hace estériles. El miedo nos hace estériles, ¿verdad? Yo recuerdo, voy a poner a los hermanos de ejemplo, aunque no es una mañana así, pero recuerdo cuando empezamos a hablar con el hermano Brian hace más de un año ya, y él decía, fíjese hermano, que compartía lo que el Señor le daba, así sus visiones, pero y ahora lo veo y definitivamente Dios lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando. ¿Por qué? Porque él tomó una determinación, dejar el miedo. ¿Sí? Y usted ahora lo ve y lo ve predicar aquí jueves, sábado, viernes, porque tomó algo llamado determinación. Amén. Amén. Bueno, entonces veamos qué pasa al tiempo del Señor. ¿Verdad? Dios tiene un tiempo marcado para todo. Por eso la Biblia en Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para ¿qué? Nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para paz, otro para hacer la guerra. Todo tiene un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Amén, todo tiene un tiempo. Pero fíjese que el tiempo de Abraham llevó 25 años. 25 años. Y en esos 25 años cualquiera de nosotros hubiera desesperado, hermano. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros hubiera desesperado, ¿verdad? Pero veamos en Génesis 21:1 en adelante. Fíjese pues, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Mi pregunta es, este hijo entonces, ¿de quién era? ¿De Abraham o de Dios? ¿Ah? El cumplimiento del pacto. Amén, el cumplimiento del pacto. E hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Mire, ¿y qué significa Isaac? Risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Qué era la circuncisión? La confirmación de un pacto, del pacto de la sangre. Amén. El Señor dice que ya no debemos de circuncidar nuestro prepucio, sino nuestro corazón. Amén. Que esa es la confirmación del pacto. Y mire qué hizo Abraham. Ahí vio el cumplimiento del pacto del Señor y circuncidó a su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. En aquel tiempo, ¿qué era? Incredulidad, una risa de incredulidad. Y en este tiempo, la risa del gozo, ¿verdad? Porque se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y cualquiera que lo oyere, ¿qué dice? Se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén. Bueno, qué impresionante, hermanos. 25 años para que se cumpla una promesa.
Pero esos 25 años hacen, miren hermanos, que esta mujer pueda reír. ¿Sí? Yo le he dicho a usted que para Sara la vida haber sido un poquito compleja. Y les explico por qué. Yo no sé cómo se sentiría usted si anduviera con, principalmente las hermanas que son casadas, ¿verdad? Y de repente nosotros los esposos vamos en el camino y encontramos a una amiga muy conocida o de repente de alguna relación un poquito antigua y le dijéramos, mire, le presento a alguien, ¿verdad? Y no la presentara como su esposa. ¿Qué causaría en usted, hermana? ¿Verdad? Entonces, Abraham presenta a Sara como su hermana, que de hecho era media hermana, pero ¿qué causó en Sara eso? Frustración, amargura y todo. Entonces, la vida de Sara no fue fácil durante esos 25 años. Pero el Señor en su tiempo permite que ella conciba y dé a luz un hijo y eso le causa gozo. Amén. Después que su sierva tiene a Ismael, ¿qué hacía la sierva? Burlarse, ¿verdad? Yo sí puedo tener hijos, tú no. Causa frustración, causa desánimo, desaliento. Y esas también son cosas que nos van paralizando, hermanos. ¿Sí? Yo no sé si le pase a usted, ¿verdad? Pero cuando uno no logra alcanzar algo, ¿verdad? Se frustra, se desanima, se desalienta. Amén. Yo compartía con los hermanos el caso de Jeremías el día jueves. Y mire qué impresionante, hermanos, porque el Señor lo manda y le dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Separa lo vil de lo precioso, dice, y serás mi boca. Pero Isaías en un proceso muy complicado, hermano, pero al final Dios le da algo muy importante, siempre su ración. Y fíjese, hermano, que me llama mucho la atención, porque es el único profeta al que se le concede tierra. Y aún en la cárcel viene su familiar y empieza a vender su heredad, y él en la cisterna viene y le firman y sellan la heredad y le queda a Jeremías. Amén. Y este hombre, cuando usted lo ve en la Biblia y lee su historia, es un hombre que también, a pesar de que Dios lo usaba de una manera extraordinaria, se desanimó. Amén. Pero aún en el desánimo, ¿qué le dije que tenemos que tener? Gozo. Amén. Gozo. Bueno, le voy a hablar de la segunda mujer que se llama Rebeca. ¿Sí? Y de su marido llamado Isaac, que ya dijimos su significado es risa. Y Rebeca significa una riña apaciguada, gorda, cebada, una cuerda con nudo corredizo. Eso es su significado. Fíjese, hermano, que yo tenía la idea de lo siguiente. Y de hecho, usted va a ver ahí, ¿verdad? Que dice que Rebeca era estéril, ¿verdad? Pero que oró Isaac, ¿verdad? Y Rebeca concibió. Pero fíjese, hermano, que me impactó mucho esto. Y vamos a ver. Génesis 25, versículos del 19 en adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac, ¿de cuántos años? 40 años. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Fíjese, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Yo dije, qué sencillo, una oración. Y concibió. Y los hijos luchaban dentro de sí, y dijo ella,
Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y mira la parte final. Leámosla, por favor, de ese versículo. Isaac tenía 60 años cuando nació ¿Cuántos años para cumplir la promesa? 20 años. 20 años de oración. Ya no le digo que con nosotros, bien hermano, nosotros ya no vamos a vivir el tiempo de Abraham ni de Isaac, pues, ¿verdad? Bueno, solo que el Señor así lo quiera, ¿verdad? Pero hay tiempos donde nosotros nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero acá está una de las estacas y de las cuerdas, ¿verdad? Que Isaac siempre mantuvo firmes: la oración. Amén. Fíjese, hermano, ahora mi pregunta es: si lo vemos ancestralmente, ¿cuántos años pasó Abraham para tener un hijo con Sara? 25 años desde la promesa. Y Jacob, perdón, y en este caso Isaac, 20 años. 5 años menos. Pero también en este proceso se cumplió esta atadura, ¿o no se cumplió esta atadura? ¿Sí o no? Bueno, fíjese pues, qué impresionante este hermano. Y entonces nosotros podemos ver, y aquí tal vez ya viene la primera pregunta, hermano: ¿nosotros realmente oramos con gozo o oramos con pesar, con dolor, con angustia, con preocupación? ¿Usted se recuerda cómo fue el encuentro entre Isaac y Rebeca? ¿Sí o no? Se vieron de lejos, dice, ¿verdad? Llevaba a Rebeca de Eliezer, la vio de lejos, ella se postró, se puso el velo. Isaac la tomó, gozoso. Dice que Rebeca le sirvió a Isaac para consolarse de la muerte de su madre Sara. Amén. Bueno, entonces, hermanos, viene la primera pregunta, pues: realmente cómo, o cuando oramos, ¿cómo oramos? Si usted me pregunta, para mí la oración un tiempo era una carga, hermano. Señor, ya es tiempo de orar, ¿verdad? Un poquito complejo. ¿Sí? Oh, Señor, hay que volver a orar por lo mismo y tú no traes respuesta, Señor. ¿Qué pasa? Se va volviendo esto una carga. Amén. Pero este hombre llamado Isaac oró por su mujer. Insisto, risa, ¿verdad? Bueno, y de esta genealogía vamos a ver a la tercera mujer, llamada Raquel, cuyo significado es oveja. Amén. Mire, ¿a quién amaba Jacob? ¿A quién amaba Jacob? A Raquel, pero no a Lea. Amén. ¿Por quién luchó tanto Jacob? 14 años, hermano. Le cambiaron su salario 10 veces, dice. Amén.
Y al final es perseguido por su suegro, pero el Señor le dice a su suegro: mira, no vayas a tratar desacomedidamente a mi siervo Israel, a mi siervo Jacob. Amén. ¿Verdad? Pero este hombre, ¿verdad? Fíjese, hermano, que tuvo ciertas particularidades, aunque la Biblia lo llama como el engañador Jacob, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad?, es que pelea su bendición. ¿Sí? Peleó con el Señor, luchó, dice, ¿verdad?, con un varón de Dios. Le fue descoyuntado, fíjese que a pesar de todo le fue descoyuntado un músculo ahí, ¿verdad? Adicionalmente, hermanos, ve la presencia del Señor, recuesta su cabeza sobre una roca, ¿verdad? Y él miraba ángeles que subían y bajaban en una escalera. Amén. Busca algo: la reconciliación con su hermano. Amén. Pero veamos qué nos dice de Raquel. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero ¿qué dice? Raquel, ¿qué era? Estéril. Por favor, acompáñeme a Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová, ¿qué dice? ¿Y se lo concedió el Señor o no se lo concedió? A Benjamín. Ahora, lo impresionante de todo esto, hermano, es que esta mujer se consideraba afrentada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, miraba a su hermana Lea y ella sí pudo tener muchos hijos. Y aún su sierva y la sierva de su hermana podían tener hijos. Para ella esto era un acto realmente muy vergonzoso. Yo le diría que de mucho dolor, ¿verdad? Pero insisto en lo que le decía. Mire, pues, generacionalmente Sara estéril, aunque no tenían ningún parentesco. Sara estéril, ¿verdad? Rebeca estéril y Raquel estéril, sin ningún parentesco ellas. Abraham sí, con Isaac y con Jacob. La maldición que ellos venían arrastrando era la maldición de la mentira. Pero en el caso de estas tres mujeres, las tres tenían ciertas particularidades. Es lo que el hermano Adán nos compartía y que creo que nos va a compartir el hermano Brian. El hermano Adán nos hablaba de los receptores, ¿verdad? Y el hermano Brian nos va a hablar de la frecuencia, creo, si no me equivoco. Algo se me quedaron, por lo menos ya 2 o 3 cosas. Entonces, mira, hermano, insisto, ¿por qué le decía yo hace un momentito? Hay cosas en que nosotros podemos estar viendo la gracia, la misericordia de Dios, pero con lo que no nos sentimos aún plenos. Sí, porque yo no le vengo a hablar únicamente de hijos. Hay algo que nos hace sentir plenos. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Pero particularmente en mi caso, en lo secular, yo dije: Señor, yo me voy a trazar esta meta, ¿verdad? Y cuando la alcancé, dije: gloria a Dios, aquí ya se puede terminar todo, ¿verdad? Y se terminó, ¿verdad? Pero entonces esa fue la plenitud en mi vida. Ahora, en lo espiritual hay cosas que digo: no, Señor, necesitamos alcanzar aún más. Amén. Y entonces, mira, hermano, ¿qué ha hecho que usted aún no se siente, no lo haga sentir pleno?
pleno. Yo le estoy hablando de lo espiritual, pero aún esto puede ser en lo material. ¿Qué ha hecho que usted no se sienta pleno? Eso es parte de algo llamado esterilidad, que no nos permite dar el fruto, ¿verdad?, que el Señor espera que nosotros demos. Y el significado de José significa que Dios añada. Mire, ¿qué significa? Que Dios añada. Cuando le fue quitada la esterilidad a Raquel, ella dijo que el Señor añada. Levantado, quien perdona o incremento. Amén. Y entonces, hermanos, si yo le pregunto a usted en esta hora, realmente qué se necesitó para que estas tres mujeres pudieran concebir, hay dos elementos muy importantes. Uno, la presencia de Dios. En el caso de Sara. Amén. Y lo otro, la oración. Oración y la presencia de Dios. Entonces, con nuestra oración, nosotros ¿qué tenemos que atraer? La presencia del Padre. Amén. Con nuestra oración lo que tenemos que atraer es la presencia del Padre. Le voy a tocar otras dos mujeres. Una se llama Elizabeth. ¿Sabe usted, madre, de quién era? De Juan el Bautista. Vamos a ir un poquito rápido porque hoy es tiempo de ministrar la Santa Cena, pero fíjese, hermano, que dice que había un hombre levita que estaba al servicio del Señor y le tocaba ya el tiempo de servir al Señor, ¿verdad? Y su nombre era Zacarías. Fíjese que qué significa el nombre Zacarías. Dios se ha acordado. Amén. Dios se ha acordado. Y él tenía una mujer llamada Elizabeth que también era estéril, ¿verdad? Pero fíjese qué significa Elizabeth. Dios es mi plenitud, juramento de Dios. Bueno, entonces dice que esta mujer era estéril y no podía tener hijos, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer desde el versículo 6. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran ¿qué? Justos. Fíjese que qué impresionante. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, traducido, las oraciones, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió ¿qué? Temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén.
Hermano, ¿qué necesitamos ahí entonces? Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. La Escritura dice que todo árbol que no da buen fruto, fíjese pues, que no da buen fruto, es cortado. Pero el árbol que da buen fruto es codiciable. Amén. Todos lo quieren comer. Y nosotros hemos sido llamados a dar ¿qué? Buen fruto. O sea, todo árbol frutal tiene que dar fruto. Amén. Pero tiene que dar buen fruto. Y entonces acá lo que este pasaje nos está diciendo es de que este fruto, hermano, desde que Juan estaba en el vientre de su madre, fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y causó gozo. Si usted lee después la historia, dice que Zacarías, a causa de su temor y de su incredulidad, se quedó ¿qué? Mudo. No pudo hablar. Y entonces escribían, ¿verdad? Todo lo que le preguntaban, mejor lo escribía y hablaba normalmente. Cuando nace Juan, le dice: mira, ¿cómo quieres que se llama? Y él escribe el nombre Juan. Y todos se preguntaban, ¿pero por qué Juan? ¿Verdad? Si debería llamarse Zacarías. Y le volvían a preguntar: ¿pero tú cómo quieres que se llame? Juan. Y le fueron abiertos sus labios. Amén. Y aquí viene algo. ¿Sabe qué significa Juan? Escogido. ¿Qué? Por su misericordia. Amén. Entonces, hermano, Dios no se ha olvidado de sus oraciones. Amén. ¿Cuánto tiempo haya pasado? Yo no sé. Pero yo lo quiero instar en este tiempo. Uno, que deje el temor. ¿Sí? Dos, que cuando oremos, hermano, oremos con gozo. Tres, como en el caso de Zacarías y de Sara, dejemos la incredulidad. ¿Sí? Porque la incredulidad es la antítesis de la fe. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, hermanos, de veras yo me quedo así muy sorprendido, si usted quiere, perplejo, ¿verdad? Lo que el Señor hace. Yo le comentaba a los hermanos este jueves, ¿verdad? Que pues el Señor nos permitió ir a orar a una casa esta semana. Y les decía: miren hermanos, ustedes no me van a creer, ¿verdad? No me van a creer, pero esto es así. Y a veces yo mismo me cuestiono y le digo: Señor, pero ¿por qué esto pasa con algunos rápido y con otros no? ¿Verdad? De veras. Y entonces les decía yo: miren, fíjense que tuve la oportunidad de que una persona me buscara hace unos 3, 4 meses atrás, ¿verdad? Yo he visto las respuestas que recibe y así de una forma inmediata, pero así de inmediato. Un día llegó a buscarme al trabajo y me dijo: mire, fíjese que estoy pasando tal y tal problema. Entonces el Señor puso en mi corazón decirle que hiciera algo, ¿verdad? Y entonces ella lo hace. Hermanos, no había terminado ni de cumplir el tiempo, ¿verdad? Que tenía que hacer eso. Y me llama y le digo: mira, ¿cómo vas? Mira, hermano, todo cambió. Todo cambió. Y entonces el Señor nos permitió ir a su casa a orar esta semana. Y fíjese, a los 2 días le pregunto: bueno, ¿y cómo van las cosas? Mire, porque había un problema con su hermano. Mi hermano ha tomado la decisión de buscar a Dios. Amén. Yo digo, hay cosas que para el Señor son así. Pero ella la ha hecho, digo yo, porque nunca le he preguntado esto, pero se lo voy a preguntar, creyéndole al Señor, hermanos. Creyéndole al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, creerle a Él. Porque sus promesas son ¿qué? En el sí y en el amén. Amén. En el sí y en el
Amén. Amén. Bueno, y del último, del que yo les quiero hablar, es de un hombre llamado Sansón, ¿verdad? Aquí no se menciona el nombre de la madre, ¿verdad? Pero sí se menciona el nombre del padre, y el nombre del padre es Manoa, que traducido es reposo, descanso y ofrenda, ofrenda. Y Sansón es pequeño sol, allí la segunda vez. Pero fíjese qué más significa Sansón: su servicio oculto. Usted pues ya conoce la historia de Sansón, pero le voy a leer brevemente que dice Jueces capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Amén. Hermanos, insisto, tal vez llegó el tiempo de la desesperación, ¿verdad? Pero entremos al reposo del Señor. Entremos al tiempo del reposo del Señor. Amén. ¿Qué más le dije que significa Sansón? Su servicio. Y entonces viene la pregunta, hermano, porque yo le decía que esto lo iba a manejar también de una manera: ¿cómo estamos en el servicio al Señor? ¿Somos fructíferos o estamos siendo estériles? Amén. Pregunto: ¿estamos siendo fructíferos o continuamos estériles? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, hermanos. Amén. Y fíjese que estábamos ahí en el tiempo de la administración, ¿verdad? De las alabanzas y la adoración. Y yo no sé de veras, pero yo estoy muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Pero desde que estábamos ahí, bueno, yo no podía mover mi cuello, le cuento, ¿verdad? Ahorita sí ya lo puedo mover muy bien, ¿verdad? Pero el Señor puso en mi corazón decirle algo. Hoy el Señor quiere que los yugos que nos han detenido se pudran para que podamos servirle. Amén. Porque hay yugos que nos han detenido, ¿verdad? Ya le expliqué yo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los yugos? ¿Se recuerda usted? ¿Qué hacen los yugos? Amén. Los yugos van puestos con un buey viejo y uno nuevo, y un joven, ¿verdad? No, uno nuevo. Y entonces esto se hace con la función de que el buey viejo vaya guiando al joven, porque el joven es muy vigoroso y hace lo que le parece, ¿verdad? Pero el buey viejo tiene sabiduría. Amén. Entonces por eso se ponen estos yugos. Pero la Escritura dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá, porque hay cosas viejas que nos vienen deteniendo, ¿verdad? Cosas viejas que nos vienen deteniendo, que no permiten que avancemos, porque este buey joven también tiene que llegar
a un punto de poder dirigir. Amén. Y yo, para concluir, hermanos, solo quiero que por favor aquí todos abramos nuestra Biblia en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, a partir del versículo 5. Hay 8 cosas que nosotros debemos de tener. Y en esto usted examínese, hermano, ¿verdad? En esto examinemos. ¿Qué de esto no tenemos? Porque esto puede ser parte de nuestra esterilidad espiritual. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, fíjese que no es solo que las tengamos, que deben de abundar en nosotros. No os dejará estar ociosos ni qué, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y voy a concluir leyéndole el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, jamás caeréis. Mejor todavía le leo el 11, ¿verdad? De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué de esto le falta? Yo no sé. A usted. En mi caso, yo sí sé, ¿verdad? Pero es un tiempo de que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre. Porque aquí dice que si no tenemos esto somos muy cortos de vista. Pero que si lo tenemos en nosotros y abunda en nosotros, no nos dejará ni estar ociosos ni sin fruto. No nos dejará estar sin servicio y sin fruto. Y cuando lo tenemos todo, dice que nos será concedida ¿qué? Amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle, hermano, para que puestos de pie podamos orar, que sea tu Espíritu Santo mostrándome qué tengo que cambiar yo en mi vida, qué cosas aún, Padre, no he podido alcanzar como causa de la duda, del temor, como causa de la incredulidad, Padre. Padre, qué cosas no me han hecho sentir pleno o plena. Pero creo que eres, Padre, un Dios que puede cambiar y transformar mi vida. Tu palabra declara que tú cumplirás tu propósito en mí. Si te ha servido este mensaje o necesitas oración, puedes escribirnos por correo electrónico o buscarnos en nuestras redes sociales. Si vives en Quetzaltenango o estás de visita en la ciudad y deseas visitarnos, puedes ubicarnos en la entrada de la colonia Los Trigales. Esta producción ha sido por la misericordia del Todopoderoso, realizada por La Voz del Shofar,
y puedes compartirla con tus familiares y amigos sin realizar lucro alguno. Dios te bendiga.